imaginar por un momento que antes de las estrellas, antes de los átomos, antes incluso del tiempo, no había silencio, solo había vibración. No un ruido, no un estruendo, sino una oscilación primigenia, una alteración en algo que hasta ese instante era pura potencialidad. Nos enseñaron que el universo comenzó con una explosión, con un Big Bang. Pero, ¿y si no fue una explosión, sino una vibración? ¿Y si lo que llamamos origen fue simplemente una alteración en la frecuencia de lo que ya era? La teoría de cuerdas nos habla de algo que en apariencia es frío y matemático. Diminutas cuerdas vibrando, no puntos sólidos, no bolitas indivisibles, sino filamentos minúsculos que oscilan. Y según cómo vibren, así se manifiestan. Una vibración crea un electrón, otra un quark, otra la luz. No hay materia sólida en el fondo último, hay vibración. Eso cambia todo. Porque si lo que llamamos realidad es simplemente música congelada, entonces el universo no es una máquina, es una sinfonía. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente inquietante. Si todo está hecho de vibración, desde la piedra más aparente, inerte, hasta la conciencia que ahora mismo está escuchando estas palabras, entonces la vida no es algo añadido al universo. Es una forma particular de vibrar dentro de él. El Big Bang, desde esta perspectiva, podría entenderse como la gran alteración inicial, como cuando una cuerda en reposo es tocada por primera vez, como cuando el silencio absoluto se convierte en sonido. ¿Quién o qué tocó esa cuerda? La física no responde eso. Nos habla del cómo, no del por qué. Nos describe fluctuaciones cuánticas, cambios primordiales, energía condensándose en materia. Pero detrás de todo eso sigue latiendo la misma pregunta. ¿Qué provocó la primera vibración? Porque toda vibración implica un cambio de estado y todo cambio sugiere una transición. Quizá no fue una explosión, quizá fue una nota. Y si el universo comenzó vibrando, entonces todo lo que existe no es más que la expansión de esa primera oscilación. Tú, yo, las galaxias, las emociones, el pensamiento, todo sería la prolongación de aquel instante inicial. Somos vibración extendida en el tiempo, y si eso es así, entonces la vida no empezó con nosotros. Nosotros empezamos dentro de una vibración que ya estaba en marcha. Y aquí se abre el primer vértigo. Si todo comenzó vibrando, ¿hacia dónde vibra ahora? Estás sintonizando Radio Sintonía en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos puedes escuchar en Podimo, Spotify, iVoox y Amazon Music. Reflejos del alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos,
de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Si hablamos de vibración, inevitablemente tenemos que hablar de frecuencia, no como término técnico frío, sino como pulso, como ritmo, como repetición en el tiempo. Vibración es movimiento, frecuencia es cuántas veces se repite ese movimiento. Eso que en física se mide en hercios, en la experiencia humana se siente como intensidad. En la teoría de cuerdas, cada partícula no es más que una cuerda vibrando con una frecuencia concreta. Cambia la frecuencia, cambia la partícula. Cambia la melodía, cambia la forma. No hay ladrillos últimos de la materia, hay patrones. La masa no sería más que una frecuencia estabilizada, la luz una vibración distinta, la gravedad otra manera de oscilar. Y esto, amigo oyente, es lo potente. No hay sustancia inmóvil en el fondo del universo, hay repetición dinámica, hay ritmo. Si una cuerda vibra lentamente, se manifiesta como algo más denso. Si vibra más rápido, se expresa como algo más ligero. Así de simple y así de profundo. Pero salgámonos un momento del laboratorio. Si todo lo físico responde a frecuencia, ¿qué ocurre con lo que no es físico? ¿Qué ocurre con la emoción? ¿Con el pensamiento? ¿Con la intención? Porque también ahí hablamos de estados. Cuando alguien está en calma, decimos que está en una vibración distinta a cuando está dominado por la ira. Cuando sentimos amor, el cuerpo cambia. El ritmo cardíaco cambia. Cambian también las ondas cerebrales. La química. Hay un ajuste interno de frecuencia. No es metáfora poética, es fisiología. La ciencia ha medido ondas alfa, beta, teta, gamma, ha medido coherencias cardíacas, ha medido resonancias neuronales. Todo es ritmo. Entonces, la pregunta no es si vibramos, eso es un hecho. La pregunta es, ¿cómo vibramos? ¿Vivimos en coherencia o en disonancia? ¿Somos armonía o interferencia? Imagina una orquesta. Cada instrumento tiene su frecuencia. Si uno desafina, el conjunto lo siente. El universo podría entenderse así: una inmensa orquesta donde cada entidad, cada ser, cada partícula aporta su nota. Y aquí aparece algo delicado. Si la frecuencia determina la forma, ¿podría determinar también la experiencia? Hay tradiciones que hablan de frecuencias altas asociadas a estados de expansión, gratitud, compasión, y de frecuencias bajas asociadas a miedo, ira, contracción, no como juicio moral, sino como densidad vibratoria. Y sin caer en simplificaciones infantiles, hay algo interesante. Nuestros estados internos modifican nuestro campo físico. El cuerpo responde, la respiración también. El sistema nervioso hace igual, responder.
Somos un sistema vibratorio interactuando con otros sistemas vibratorios. Nada está aislado. La frecuencia no es un concepto abstracto, es el pulso de la existencia, es lo que convierte la posibilidad en forma, lo que transforma la energía en materia y la materia en experiencia. La realidad no sería entonces una estructura fija, sino una resonancia en constante ajuste. Y aquí se abre otro interrogante. Si la vibración crea forma, ¿podría la conciencia influir en la vibración? No afirmo, pregunto. Porque si todo es frecuencia, la vida no es algo que ocurre en el universo. La vida sería el universo vibrándose a sí mismo. Y quizá lo que llamamos evolución no sea más que un refinamiento progresivo de la frecuencia. Hasta ahora hemos hablado de vibración y frecuencia, como si se movieran en un espacio que damos por hecho. Pero, ¿qué es ese espacio? ¿En qué lugar vibra la realidad? Aquí entramos en el territorio de las dimensiones. En física, una dimensión no es algo místico. Es simplemente una dirección independiente y necesaria para describir un punto. Largo, ancho, alto y el tiempo como coordenada adicional. Vivimos cómodamente en 3 dimensiones espaciales. Nos movemos adelante y atrás, izquierda y derecha, arriba y abajo, y nuestro cerebro está diseñado para eso. Todo lo que imaginamos lo hacemos en ese marco. Pero la teoría de cuerdas, esa que nos habla de cuerdas vibrantes, no funciona matemáticamente si el universo solo tiene 3 dimensiones espaciales. Necesita más, hasta 10, incluso 11 en algunas formulaciones. Dimensiones que no vemos, que no tocamos, que según el modelo estarían enrolladas sobre sí mismas, a escalas diminutas. Aquí es donde la mente se resiste, porque estamos acostumbrados a pensar que lo que no vemos no existe. Pero la física lleva más de un siglo demostrando que la mayor parte de la realidad es invisible. Campos, fuerzas, energía oscura, materia oscura. Lo visible es apenas una fracción. Imagina una manguera vista desde lejos. Parece una línea, una sola dimensión. Pero si te acercas, descubres que esa línea tiene circunferencia, grosor, interior. Lo que parecía una dimensión simple escondía otra enrollada. Así describen algunos físicos las dimensiones adicionales, no como lugares lejanos, sino como estructuras plegadas dentro del propio tejido del espacio. Y aquí empieza lo interesante. Si existen más dimensiones que las que percibimos, eso no significa que estén en otro sitio. Podrían estar aquí mismo, coexistiendo, pero fuera del rango de nuestra percepción, como una emisora de radio que no captamos porque no estamos sintonizando su frecuencia. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si nuestras cuerdas vibran de una determinada manera en 3 dimensiones, ¿qué ocurre con las vibraciones que corresponden a esas dimensiones ocultas? ¿Podría haber aspectos de la realidad que simplemente no percibimos porque nuestro cuerpo
Nuestro sistema vibratorio está ajustado a un rango concreto. No es fantasía, es una posibilidad matemática dentro de ciertos modelos físicos. Pero ahora vamos un paso más allá. En el plano espiritual, la palabra dimensión se usa de otro modo. Se habla de dimensión emocional, mental, espiritual, no como coordenadas físicas, sino como niveles de experiencia o de conciencia. No estoy diciendo que sean lo mismo, pero el paralelismo es sugerente. En física, dimensión es dirección posible. En conciencia, dimensión podría ser nivel de percepción. Si ampliamos nuestra percepción, ampliamos nuestra dimensión vivida. Quizá el verdadero límite no está en el universo, sino en nuestra capacidad de percibirlo. Y aquí el vértigo aumenta. Si existen dimensiones que no vemos, somos solo una sección transversal de algo mucho más amplio. Hasta ahora hemos caminado por la física. Cuerdas vibrantes, frecuencias, dimensiones ocultas. Todo dentro de un marco científico, aunque lleno de asombro. Pero hay un punto en el que la pregunta deja de ser cómo funciona el universo y pasa a ser qué lugar ocupamos nosotros dentro de esa vibración. Porque si todo vibra, también vibra la conciencia. Y aquí no estamos hablando de poesía barata, estamos hablando de algo medible. El cerebro no funciona en silencio, funciona en ondas alfa, beta, teta, gamma, estados eléctricos rítmicos, ritmos neuronales. Cuando estás en calma profunda, tu cerebro vibra de una manera. Cuando estás en alerta, vibra de otra. Cuando sueñas, cambia. Cuando meditas, cambia. La conciencia tiene patrón y frecuencia. Y el corazón también. Y las células. Y el sistema nervioso. Somos un entramado de ritmos sincronizados. Cuando se desajustan, aparece el caos fisiológico. Cuando se armonizan, aparece la coherencia. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. Si el universo es vibración y nosotros somos vibración organizada, ¿somos simplemente materia consciente o somos una frecuencia que ha aprendido a observarse? Aquí es donde muchos se atreven a dar el salto. Algunos científicos hablan de interconexión cuántica, de partículas que permanecen correlacionadas a distancia. Otras, desde la espiritualidad, hablan de unidad, de campo común, de conciencia universal. No estoy mezclando disciplinas, estoy señalando una coincidencia conceptual. Ambos lenguajes hablan de conexión. Si todo está hecho de la misma materia vibratoria, entonces la separación absoluta empieza a parecer una ilusión perceptiva. La diferencia no estaría en la sustancia, sino en la organización de la frecuencia. Una piedra vibra, un árbol vibra, un animal vibra, un ser humano también. La diferencia no es que unos vibren y otros no. La diferencia sería el grado de complejidad y organización de esa vibración. Y aquí entramos en terreno delicado.
Si nuestros pensamientos modifican nuestros estados fisiológicos, y eso es un hecho comprobado, entonces pensamiento y vibración no están desconectados. Si una emoción altera la química corporal, altera la frecuencia interna. Si una intención cambia nuestra respiración, cambia nuestro ritmo cardíaco. Todo es interacción vibratoria. No afirmo que creemos la realidad como si fuera un truco mental simplista, pero sí que influimos en el campo en el que vivimos. Somos emisores y receptores. No somos espectadores del universo, somos participantes vibratorios dentro de él. Y entonces aparece una posibilidad poderosa. Quizá la conciencia no sea algo añadido a la materia, quizá sea una forma particular de vibración que ha alcanzado cierto nivel de autoobservación. Y si eso es así, ¿podría la evolución no ser biológica, sino vibratoria? Porque tal vez no estemos aquí solo para sobrevivir, tal vez estemos aquí para refinar la frecuencia. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que todo es vibración organizada en distintos niveles de complejidad, entonces aparece una consecuencia casi inevitable. No todas las vibraciones se manifiestan del mismo modo. Hay vibraciones densas, hay vibraciones sutiles, hay frecuencias más lentas, más pesadas, más estructuradas, y hay frecuencias más rápidas, más ligeras, más difíciles de atrapar. En física, la masa está relacionada con la forma en que algo vibra. No es un bloque sólido independiente de la vibración. Es vibración estabilizada en cierta configuración. Eso ya es desconcertante, porque lo que llamamos materia sólida no sería más que una frecuencia concreta mantenida en equilibrio. Entonces, si ampliamos la analogía sin dogmatizar, podríamos decir que lo denso no es más que vibración lenta y lo sutil, vibración más refinada. No hablo aquí de bueno o malo, hablo de grado de organización. Una piedra tiene una estructura vibratoria simple y estable. Un organismo vivo tiene una estructura más compleja. Una mente consciente, aún más compleja. Cuanto más compleja la organización, más capacidad de interacción con el entorno, más sensibilidad, más respuesta. Ahora bien, si hablamos de dimensiones adicionales como posibles planos de existencia con otras configuraciones vibracionales, surge una cuestión interesante. Un cuerpo configurado para vibrar en 3 dimensiones está adaptado a un rango concreto. Está diseñado para operar en ese espectro. ¿Podría un cuerpo así acceder directamente a una dimensión cuya vibración fuera radicalmente distinta? Parece difícil. Es como intentar escuchar ultrasonidos con un oído humano. No es cuestión de voluntad, es cuestión de rango. Y aquí entra la palabra que tantas veces usamos sin profundizar: evolución. Si evolucionar significa adaptarse, refinar, reorganizar la estructura, entonces quizá la evolución no sea solo genética, podría ser también vibratoria.
Evolucionar sería aumentar coherencia, refinar la frecuencia, ajustar el sistema a rangos más amplios de percepción. No se trata de subir como si estuviéramos en una escalera moral. Se trata de ampliar capacidad de resonancia, porque cuanto más complejo y armonizado esté un sistema, más información puede integrar sin colapsar. Y aquí aparece una intuición poderosa. Tal vez lo que llamamos crecimiento interior no sea otra cosa que reorganización vibratoria. Cuando alguien madura, no cambia de cuerpo, pero cambia su manera de responder al mundo. Cambia su ritmo interno, su frecuencia emocional, su capacidad de sostener experiencias sin romperse. Eso es refinamiento. Y si existe la posibilidad de dimensiones con rangos vibratorios distintos, entonces tal vez el acceso a ellas no sea cuestión de desplazamiento físico, sino de transformación estructural. No se trataría de viajar como quien toma un tren, se trataría de convertirse en compatible. Y entonces la pregunta empieza a tomar forma. Si un cuerpo tridimensional no puede sostener directamente una frecuencia superior, ¿qué tendría que ocurrir para que esa transición fuese posible? Si todo lo que hemos recorrido hasta ahora tiene algún sentido, si somos vibración organizada dentro de un universo vibratorio, si las dimensiones pudieran corresponder a distintos rangos de frecuencia, si evolucionar implica reorganizar nuestra estructura para sostener más complejidad, entonces la muerte deja de ser simplemente el final biológico y se convierte en una pregunta mucho más profunda. Porque lo biológico es evidente. El cuerpo se detiene, el corazón cesa, el cerebro deja de emitir sus ritmos eléctricos. Pero si la conciencia es una configuración vibratoria, si no es solo química sino patrón, la cuestión cambia de ángulo. ¿Desaparece la vibración cuando el instrumento se rompe o simplemente deja de sonar en ese registro? Imagina una emisora de radio que deja de escucharse porque el aparato se ha apagado. La señal no necesariamente ha desaparecido, ha dejado de ser captada por ese receptor concreto. La pregunta es incómoda pero inevitable. ¿Es el cuerpo el generador de la conciencia o es el receptor de una frecuencia más amplia? No afirmo nada, solo señalo el lugar donde la física deja espacio al misterio. Muchas tradiciones espirituales, desde el hinduismo hasta el chamanismo, han hablado de la muerte como tránsito, no como aniquilación, sino como paso. En términos vibratorios, podríamos decir que la estructura densa se descompone y la configuración más sutil continúa en otro rango de frecuencia, no como fantasía consoladora, sino como hipótesis coherente dentro del marco que estamos explorando. Si un cuerpo tridimensional no puede sostener directamente una vibración correspondiente a un plano más sutil, entonces tal vez lo que llamamos morir sea precisamente la liberación de esa limitación estructural. No un ascenso automático, no un premio, ni un juicio moral,
simplemente un cambio de estado. La materia vuelve a reorganizarse. La energía no se destruye, se transforma. Eso es física básica. Pero cuando hablamos de conciencia, la prudencia nos obliga a reconocer que aún no comprendemos su naturaleza última. Y sin embargo, hay algo que resuena. Si evolucionar es refinar la frecuencia, si crecer es aumentar coherencia, si vivir conscientemente es reorganizar nuestro patrón interno, entonces la muerte podría no ser un salto brusco, sino la continuación natural de ese proceso. No se trataría de ir a otro sitio, se trataría de vibrar en otro rango. Tal vez por eso el miedo a la muerte es, en el fondo, miedo a perder la forma conocida, miedo a dejar la densidad que reconocemos como identidad. Pero si somos, en esencia, vibración en proceso, entonces la identidad no es el cuerpo, es el patrón. Y aquí aparece la pregunta que muchos no se atreven a formular sin ironía o sin dogma. ¿Podría la muerte ser simplemente el paso de una dimensión a otra después de haber agotado la experiencia en una frecuencia determinada? No como certeza, no como doctrina, como posibilidad. Si el universo comenzó con una vibración, si todo es resonancia organizada, si la conciencia es frecuencia autoobservándose, entonces morir podría no ser dejar de vibrar, podría ser cambiar de nota. Llegados a este punto, la pregunta ya no es solo qué es la vibración o qué podría ser la muerte. La pregunta es más incómoda. ¿Por qué hemos separado lo que tal vez nunca estuvo realmente dividido? Durante siglos, ciencia y espiritualidad caminaron juntas, no como disciplinas académicas modernas, sino como una misma búsqueda. El astrónomo miraba el cielo con instrumentos y con asombro. El filósofo estudiaba la naturaleza y meditaba sobre el sentido. No había una frontera clara entre medir y comprender, pero en algún momento la separación se hizo tajante. La ciencia se quedó con el cómo, la espiritualidad con el porqué, y entre ambas se levantó una pared que parecía necesaria para evitar dogmas, pero que terminó creando otro tipo de dogma, el de que solo lo medible es real. Sin embargo, cuando hablamos de vibración como base del universo, cuando la física moderna nos dice que la materia no es sólida sino dinámica, que la realidad es más campo que objeto, más energía que sustancia, el lenguaje empieza a sonar sorprendentemente familiar a ciertas intuiciones espirituales antiguas. No estoy diciendo que digan lo mismo, no sería honesto. La ciencia exige evidencia, experimentación, reproducibilidad. La espiritualidad trabaja con experiencia interior, intuición, transformación personal. Son
metodologías distintas, pero ambas buscan comprender la realidad. Y cuando la física habla de interconexión fundamental, cuando describe partículas correlacionadas a distancia, cuando afirma que lo que percibimos es solo una pequeña fracción del espectro existente, se abre una grieta en la rigidez materialista. Porque la realidad ya no parece un mecanismo frío y cerrado, parece algo más dinámico, más profundo, más extraño. La espiritualidad, por su parte, ha hablado desde hace milenios de unidad, de totalidad, de conciencia expandida, de niveles de experiencia más allá del plano físico. A veces lo ha hecho con metáforas, a veces con símbolos, otras con mitos. Quizá el error no fue que una estuviera equivocada y la otra en lo cierto. Quizá el error fue convertirlas en enemigas. Tal vez la vibración sea un puente conceptual, no una prueba de Dios, no una confirmación de misticismo, pero sí un punto donde ambas miradas pueden reconocerse sin anularse. La ciencia no necesita fe para describir la vibración. La espiritualidad no necesita ecuaciones para sentir. Y sin embargo, ambas hablan de algo que se mueve, que conecta, que interrelaciona. Si todo es frecuencia organizada, entonces el universo no es una suma de piezas aisladas, es un entramado. Y en un entramado, separar completamente las partes es una ilusión práctica, no una verdad absoluta. Quizá la ruptura entre ciencia y espiritualidad fue útil en su momento para evitar abusos de poder, para limpiar supersticiones, para exigir rigor. Pero puede que haya llegado el tiempo de una conversación más madura, no para mezclarlas sin criterio, no para diluir la ciencia en misticismo ni el espíritu en física simplificada, sino para reconocer que ambas están intentando responder a la misma inquietud fundamental. ¿Qué es esto en lo que existimos? Y si la vibración es el lenguaje básico de la materia, quizá también sea el lenguaje básico del sentido. Si todo comenzó con una vibración, si la materia es frecuencia organizada, si las dimensiones pudieran ser rangos distintos de resonancia y la conciencia es patrón vibratorio capaz de observarse a sí mismo, entonces la pregunta final ya no es técnica, es existencial. ¿Qué fue esa primera alteración? La física puede hablarnos de fluctuaciones cuánticas, de campos primordiales, de energía comprimida más allá de lo imaginable. Puede describir ecuaciones que retroceden hasta fracciones de segundo después del origen. Pero cuando preguntamos qué provocó la primera variación en el equilibrio, entramos en territorio donde el lenguaje matemático se vuelve silencio. Porque toda vibración implica un antes en reposo y un después en movimiento. Y el movimiento siempre plantea la cuestión de su causa. ¿Fue un proceso inevitable dentro de una realidad eterna? ¿Fue una transición cíclica? ¿Fue simplemente el comportamiento natural de un campo fundamental? ¿O fue algo más? Aquí es donde aparece la palabra que incomoda
a unos y tranquiliza a otros. Dios. Pero tal vez la pregunta esté mal formulada. Tal vez no se trate de imaginar un ser externo tocando una cuerda cósmica, sino de preguntarnos si esa vibración inicial es la propia naturaleza del todo. ¿Y si lo que llamamos Dios no fuera una figura, sino el propio acto de vibrar? ¿Y si la alteración no fue provocada por algo superior, sino que lo superior es esa misma alteración consciente? Ni afirmo, ni defiendo, ni predico. Pregunto. Porque si el universo es vibración en expansión, y nosotros somos parte activa de esa expansión, entonces la separación entre creador y creación se vuelve difusa. La distancia entre lo divino y lo material empieza a parecer conceptual más que real. Y aquí la pregunta se vuelve íntima. Si vivimos vibrando en una frecuencia determinada, si evolucionamos refinando esa frecuencia, si morir pudiera ser cambiar de rango vibratorio, entonces, ¿qué somos realmente? ¿Un cuerpo que vibra accidentalmente? ¿Una frecuencia que aprendió a llamarse yo? ¿Una nota dentro de una sinfonía que aún no ha terminado? Quizá la muerte no sea apagar la música, quizá sea cambiar de octava, quizá no dejamos de existir, quizá dejamos de sonar en este registro. Y si eso es así, la vida no sería un accidente aislado en un universo indiferente. Sería una etapa en un proceso más amplio de resonancia. No tenemos respuestas definitivas, y eso es honesto, pero tenemos preguntas que vibran. Y a veces, lo más revelador no es la respuesta, sino la frecuencia con la que nos atrevemos a preguntar. Después de todo este viaje, cuerdas, frecuencias, dimensiones, conciencia, muerte, puede quedar la sensación de que hemos ido muy lejos, como si estuviéramos flotando en un terreno especulativo. Pero si lo observas bien, no hemos salido de una idea sencilla. Nada está quieto, todo se mueve. Todo oscila y todo es proceso. La física lo dice en su lenguaje, la espiritualidad lo intuye en el suyo, y la experiencia humana lo confirma cada día. No somos los mismos que ayer. No sentimos igual que hace 10 años. No pensamos igual que cuando éramos niños. Nuestra vibración cambia. Se reorganiza, se ajusta. La vida no es estática, es ajuste constante. Quizá por eso la idea de que somos vibración no es una metáfora poética, sino una descripción profunda. Somos vibración que se ha vuelto consciente de sí misma por un instante. Somos la frecuencia del universo mirando hacia adentro y preguntándose ¿qué es? Tal vez el Big Bang no fue solo un evento físico, sino el inicio de una larga cadena de resonancias que terminaron generando ojos que miran, cerebros que piensan, corazones que sienten. Y tal vez la evolución no sea solo adaptación biológica, sino refinamiento de la capacidad de resonar con niveles más amplios de realidad. Si esto fuera así,
Si todo fuera vibración en diferentes estados de organización, entonces la separación entre materia y espíritu se diluye. La piedra no está muerta, vibra en un patrón simple. El árbol vibra en uno más complejo. El ser humano vibra en uno capaz de preguntarse por el sentido. Y la muerte podría ser simplemente un cambio de configuración. No sabemos cómo, no sabemos en qué dirección, pero si nada se destruye en términos energéticos, si todo se transforma, entonces la pregunta no es si seguimos existiendo, sino en qué forma de resonancia continuamos. Quizá el error ha sido creer que somos cuerpos que vibran, cuando en realidad somos vibración que ha adoptado temporalmente un cuerpo. Quizá la evolución no sea subir una escalera, sino aprender a armonizar mejor con el conjunto. Quizá la espiritualidad no sea creer en algo externo, sino afinar la propia frecuencia. Y quizás, la ciencia no sea despojar al universo de misterio, sino descubrir que el misterio es más profundo de lo que imaginábamos. No tenemos pruebas definitivas, no tenemos mapas completos, pero sí tenemos algo irrefutable. Estamos aquí, vibrando, sintiendo, pensando, preguntando. Y eso ya es extraordinario. Tal vez la pregunta no sea si existe algo más allá de esta dimensión. Tal vez la pregunta sea si estamos preparados para escuchar la música completa. Porque si el universo comenzó con una vibración, quizá aún esté sonando. Después de recorrer el origen, las dimensiones, la conciencia, la muerte y la posible reconciliación entre ciencia y espiritualidad, queda algo sorprendentemente sencillo. Estamos vibrando ahora mismo. No como idea, no como metáfora, como hecho. Tu corazón late. Tus neuronas oscilan, tus células intercambian energía, hasta tus pensamientos generan actividad eléctrica medible. Nada en ti está quieto, nada en el universo lo está. Tal vez hemos buscado respuestas demasiado lejos, cuando la evidencia está en cada instante de experiencia. Somos proceso, no objeto, dinámica, no bloque sólido. Si el universo comenzó con una alteración vibratoria, nosotros somos la prolongación consciente de esa alteración. Somos la onda que se volvió pregunta, la frecuencia que empezó a observarse. Y entonces cambia la perspectiva.
la vida no sería un accidente insignificante en un cosmos frío. Sería una fase específica de la vibración universal, una configuración concreta de la energía que, por un tiempo, se reconoce a sí misma como yo. La muerte dejaría de ser ruptura absoluta para convertirse en transición de estado. No sabemos cómo, no sabemos hacia dónde, pero si la base de la realidad es vibratoria, entonces nada se apaga, se transforma. Quizá el miedo nace de creer que somos forma fija, pero si somos frecuencia, la forma es solo un momento dentro de un movimiento mayor. Y aquí está la parte más importante. No se trata de creer en dimensiones invisibles, ni se trata de demostrar la existencia de un Dios vibratorio. Tampoco se trata de convertir la física en misticismo. Todo esto es de comprender que la separación radical entre lo material y lo espiritual puede no ser tan sólida como pensábamos. Si todo vibra, entonces estamos conectados por naturaleza. Si todo es frecuencia, entonces influimos y somos influidos. Si todo es proceso, entonces la vida es participación, no aislamiento. Quizá no estamos aquí para dominar la vibración, sino que estamos aquí para aprender a armonizar con ella. Y si algún día dejamos de sonar en este registro, tal vez no sea el final de la música, tal vez sea el paso a otra octava. Porque si algo parece claro después de todo esto recorrido, es esto. No somos cuerpos intentando vibrar. Somos vibración que, por un instante, tomó forma humana. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.